Sean bienvenidos a otro video. Aquí les habla Bookkeeper. Muchas gracias por sintonizar lo que es esta cápsula, que no es necesariamente un nuevo capítulo sobre un libro en específico que se pretende o que se pretendía hablar. Esa era la idea a corto plazo, pero hablando con una amiga llamada Leslie, que le mando un fuerte abrazo, eh, tenía varias opciones y precisamente le mencioné una, y es precisamente que estoy haciendo lo que corresponde al título de este video, de ser un top 10 de los libros que considero que deben de leer al menos una vez en la vida. Oigan, esto es mis favoritos o los considero como muy buenos. Definitivamente sí, son muy buenos. Mis favoritos tal vez no, posiblemente no, pero sí generó un impacto hacia mí. Por ende, los elegí analizando, revisando, checando, habiendo hablado con ciertas personas, en algunos casos de ciertos libros que voy a mencionar. También lo que fue importancia hacia esas personas, compañeros, y precisamente se llegó a elegir estos 10. Definitivamente no hay ningún autor repetido, quise eliminar ese punto, pero definitivamente, al menos en la lectura, en lo que representa el libro y lo que produce o la sensación al leerlo, es por la cual elegí estos 10 que son o deberían de ser necesarios al menos leerlo una vez en nuestra existencia. Bienvenidos al viaje y prepárense. Julio Verne son de esos autores que debemos estar muy agradecidos por haber influenciado mucho al género de la ciencia ficción, claro, combinado a la aventura, pero es el enfoque en sí, esa, esa visión que tenía de un mundo futurista, que ha sido gran innovador a más de 100 años de publicación de ciertas de sus obras, como lo que es El viaje al centro de la Tierra, La vuelta al mundo en 80 días, La isla misteriosa, por mencionar algunos. Pero definitivamente, si pudiera elegir un libro que definitivamente fue un gran impacto, pero la verdad fue lo que es la cúspide en sí de lo que es el género de ciencia ficción, es 20.000 leguas de viaje submarino. Pero aquí el top en sí, ¿por qué lo elegí como una obra? Debe ser leída al menos una vez en la vida. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta que tiene 20.000 leguas de viaje submarino al de una vez introducirte a ese mundo es de que te hacía que el espectador, inclusive yo creo que en esos tiempos de los 1900 al principio, 1800 al final, a finales de los 1800 del siglo XIX, es de que te hacía imaginar, te hacía ver más allá de irte a los 5 continentes, imaginarte qué es lo que hay en el fondo del mar, del océano. Sin lugar a dudas, es una gran este, aventura que te hace pensar. Y eso sí, definitivamente tener a un lado lo que es una enciclopedia o un diccionario para poder entender lo que, porque eso es lo que te enseña este libro también, o sea, un aprendizaje hacia ese mundo, hacia lo que busca. Es un escritor que no dudo que Julio Verne haya estudiado, haya revisado apunte sobre lo que tiene que ver mucho de la marítima, pero que te lo plasma de una manera increíble en este libro. Te hace ver más allá, y eso es más que suficiente para que esté en este top de libros que debes de leer al menos una vez en la vida. Muy garantizado. Número uno. El segundo libro que está eh, en este top, definitivamente tuve que irme más a profundidad y analizarlo muy detalladamente, porque definitivamente lo que esta autora en sí ha hecho
género policíaco o de misterio es muy grande. Y la verdad, existen muchas obras maestras. Por algo es la reina del misterio. No dudo que cada uno de esos libros, y muy a futuro posiblemente, haga un top 10 de los mejores libros de Agatha Christie. Pero aquí es cuál es el libro que es necesario al menos una vez de leer. Después de haberlo analizado muy a profundidad y quedarme con los últimos dos, entre lo que es el asesinato de Roger Ackroyd y lo que es el asesinato en el Orient Express, elegí a este. El asesinato del Orient Express es todo lo que puedes pedir a lo que es esta base de literatura policíaca. Tiene todo. Duda, intriga, te hace lo que es pensar, analizar quién será, quién no, y en cada rato, en menos de 200 páginas o más o menos ahí por ese estilo, te mantiene a la expectativa, quién será, quién no será, y definitivamente se te pasa muy rápido lo que es el libro, y lo más impactante lo que es el final. Posiblemente hayas visto la adaptación cinematográfica, pero leerlo es otra cosa. Cómo termina, cómo empieza, cómo se introducen los personajes, es toda un placer estarlo leyendo. ¿Por qué debe de estar en este top? Sencillamente porque si quieres ser o quieres tener una revelación hacia lo que es este tipo de género, definitivamente hay que leer lo que es este libro para que te llegues a enamorar de este tipo de literaturas. La narración te atrapa. Es como si estuvieras dentro de. Número 2. Los libros de fantasía de ese género, sin lugar a dudas existen un mar de libros. Y elegir o se podría comentar que elegir cuál es el necesario, al menos de leerlo una vez en la vida, se podría decir que es muy difícil, pero fue el más sencillo de poder escoger. Porque ese libro fue un antes y un después de este género. ¿A cuál me refiero? El Hobbit. El Hobbit, definitivamente, Tolkien fue, por ende, el padre moderno de lo que es la literatura fantástica. Se le da ese nombre específicamente porque hizo un antes y un después, como se menciona, en este tipo de género. ¿Por qué? Porque no es, sin lugar a dudas, el primero en este género, pero sí fue el que resurgió y volvió de las cenizas como el ave fénix a lo que es lo que es la fantasía en sí. Volvió a hacerse popular. Así que por varios colegas y gracias a ciertos compañeros que tuvo en su tiempo en sí, esta obra que fue dirigida específicamente a sus hijos, se la dio al mundo, se la regaló. Un clásico. Pero ¿por qué está en este top? Sencillamente porque representa, fuera de lo que es una visión fantástica o una aventura, que eso es el término de lo que es este libro, sino lo que es, representa lo que es el conformismo, lo que es la avaricia, lo que es la amistad, toda una emoción, todo lo que representa este género fantástico que por lo lugar, como dice el mismo autor, se lo va más directo a la niñez, que es muy mal empleado. La fantasía es una visión hacia el mundo real. ¿Qué representan esos dragones? ¿Qué representan esas guerras? ¿Dónde están esas personas que ven una vida más que tranquila, pero que no pueden salirse de su propio sillón o de su casa?
Eso es lo que representa este libro. Te llega hasta un punto de llegar a entenderte por qué existes aquí o hacia dónde vas. Cada narración y cada canción te lo llevas a tu corazón. Número 3. El cuarto puesto fue el primero en pensar en ponerlo en este top. No batallé, ni tampoco era ilógico sacarlo de este top. Tenía que estar puesto. Representa mucho a la literatura universal y a la literatura moderna inclusive, la inclusión de este libro, y se le agradece mucho, pero no es por lo que representa en sí, externamente hablando, lo que te tienes que llevar para leerlo al menos una vez en la vida, sino lo que es en sí. Este libro, que se dividió en dos partes en su tiempo, en 1605, y la segunda parte en 1615, si mal no recuerdo, constituyen a una, se puede decir, tragicomedia, a una parodia a la caballería. A lo mejor algunos ya saben a qué me refiero, pero sí, sí estoy hablando de ese hidalgo. Precisamente la literatura del Don Quijote de la Mancha es algo extraordinario. Por lo regular, hablando con ciertos conocidos, cuando me hablan de sobre esta literatura y tienen su propia visión, eh, les llama mucho la atención hasta qué punto la locura del personaje principal llega. Pero cuando los escucho a ellos, no llegan a la profundidad que a lo mejor vi centrado a esta historia, hacia el personaje que representa. Más allá de la locura, es las enseñanzas que da. Que inclusive al día de hoy se podía manejar. Más allá de la locura, hay un ideal en sí en estos libros. Un bien, una justicia platónica, inclusive, que durante siglos, hasta la fecha, podría establecerse a lo que es el mundo moderno. Esa es una de las razones, pero si quería darles otra razón, es la manera en cómo te hacen dar esa visión del personaje principal, que es el Quijote, hacia el mundo, hacia esa locura, qué es lo que ve, qué es lo que te proyecta y por qué lo hace en sí. Fuera de que te haga reír, este hidalgo te enseña muchas cosas de una manera increíble de Miguel de Cervantes de narrar. Número 4. Quiero yo pensar que en cada país existe una lectura obligatoria que aunque no quisieras, tienes que leerla porque tienes que pasar lo que es una materia. Y aquí en México no es la excepción, al menos en mi estado, donde vivo. En el transcurso del bachillerato o preparatoria, eh, te obligan en sí a leer lo que es la lectura del Principito, que es una novela muy corta, no comparada a la que hablaba antes, que era el Quijote, pero la cantidad no es sinónimo de calidad.
Así como la calidad que tiene el Quijote, también la tiene el Principito. Y el Principito es una lectura, en cierta manera, fuera de obligatoria o no, como me lo hicieron en la preparatoria. Si es una que te enseña o te hace ver las cosas y es un, una trayectoria hacia un aprendizaje humano. Más que nada, es por eso que es requerido o se debería de leer al menos una vez en la vida. Porque el personaje principal pasa por experiencias, que esas experiencias es parte de lo que nosotros también vivimos. Pero este libro, por este autor francés, que es el segundo en la lista de los autores de ese mismo país, te enseña de una manera muy extraordinaria. Sin lugar a dudas, uno de esos libros que debes de leer al menos una vez en la vida. Número 5. La literatura que comentaré a continuación, sin lugar a dudas, tuve mucha influencia sobre las personas, porque aunque este top sea según mi perspectiva y respeto cada visión de cada una de las personas, es sin lugar a duda este libro lo que le marcó a la gente y a un servidor a lo mejor por el tema, más que nada por el tema, por la cual se eligió en este top. Todos, fuera de que es una literatura universal, aclamada, definitivamente eso no tiene nada que ver a lo que representa o lo que representó hacia las personas que leyeron este libro. Prejuicios, la incapacidad de amar, cómo hacer acciones humanamente, o en cierta manera, donde cometes un mal, cómo te llega a lo interno, a la profundidad, a un insight, y cómo lo maneja Gabriel García Márquez, es definitivamente maravilloso. 100 años de soledad, sin lugar a duda, es una lectura donde te hace ver todas las situaciones sobre cómo juzgar, cómo el prejuicio afecta, y no nomás a uno mismo, sino afecta a futuras generaciones. ¿Y cómo lo hace ver el autor? Te impacta leerlo. Número 6. Stephen King. Todos lo conocen y sabemos de la gran aportación que ha hecho al género del terror. Si no es por la literatura, es por las adaptaciones al cine que se han dado a sus obras. Obras como Misery, Eso, El cementerio de mascotas, Carrie, por mencionar algunas. Pero hay un libro específico de esta literatura que realmente me llegó y la verdad es que me impactó porque no predices lo que va a pasar por el tipo de antagonista que se están enfrentando los personajes principales, que están también narrados de una manera espectacular. El Resplandor. El Resplandor son de esos libros que te quedas, ¿a qué me enfrento? Que de por sí los antagonistas de Stephen King son muy difíciles de entender. En este libro no, no el autor no te dan de perdido ni te un rayo de luz de ay, que va para esto o va a pasar esto, porque no sabes exactamente qué es esa ente, no sabes a qué te enfrentas. En el transcurso de la historia ya vas a saber, y por la película muy probablemente sepas que de por sí la película y el libro se manejan de una manera muy distinta. Pero el libro definitivamente te quedas en cada capítulo de una manera muy
especial y te lo maneja de principio, cómo te presenta lo que son los lugares, el lugar o la atmósfera, hasta el final es de una manera extraordinaria y te lo llevas y no se te olvida y es por ende que es necesario o se debería de leer al menos una vez si es que te gusta este tipo de género. Definitivamente no es mi favorito, pero de que te llega un impacto, sí. Número 7. ¿Todavía siguen aquí? Excelente. Porque ya estamos acercándonos a la recta final de este top. Y no podía dejar pasar a esta obra maestra de Bram Stoker, Drácula. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor por el simple hecho de cultura popular conocen a ese personaje. Y ha sido adaptado de muchas maneras. Pero el libro es otra cosa. La literatura, al leerlo, se me hace totalmente innovadora. Aún pasando 100 años de su publicación, más de 100 años. La primera vez que lo leí me impresionó, desde el primer capítulo, porque la lectura está basada no a la experiencia presente, sino a un pasado de lo que yo viví. ¿Y cómo te lo narra Bram Stoker? Increíblemente, wow. Te lo marca como cartas de cómo se sintieron, cuál fue la emoción de vivir, de presenciar a ese ser, o a lo sobrenatural, o a lo increíble que está sucediendo en esa obra, por medio de los personajes principales. Es extraordinario. Puedo seguir leyendo y leyendo y leyéndolo y como quiera me va a seguir impresionando. Es increíble cómo Bram Stoker manejó esa historia de una manera increíble y te quedas muy clavado desde el principio hasta el final. La atmósfera, los personajes, lo sombrío, es algo que te vas a llevar de esta obra. Te cambiará la perspectiva de cómo ves inclusive el mundo, los sentimientos, cómo te puedes expresar bajo ese tipo de situaciones. Increíble. Número 8. Vamos a otro libro de ciencia ficción, pero no tanto de aventuras. Se le podría considerar inclusive un thriller científico tecnológico y este autor se basó muchas de sus obras bajo este tipo de concepto, donde hay que temerle al descubrimiento, a la ciencia. Y sin lugar a dudas, Jurassic Park, la novela, claro está, eh, mostrada por Michael Crichton, es extraordinaria. Algo asombroso que te puede impresionar. Cómo lo maneja en este libro, con ese miedo, con esa angustia de que lo que estás observando no es algo de asombro, de fantástico, sino de algo que temer. Y cómo lo maneja en este libro, lo hace de una manera épica. En vez de impresionarte, te asombra todas las capacidades que un humano, una persona, puede plantear hacia un beneficio de codicia a algo malo, a un descubrimiento que es para un mal en sí y no para un bien. Y lo maneja en cada de los capítulos y de una manera muy bien explicada. Fantástico. Número 9.
La última novela de este top no fue pura coincidencia por la cual lo elegí para este final. De hecho, todo el top en general fue de una manera estructurada para que llegara al final con este libro. Y no quiere decir que el primero sea mejor que el décimo o así en consiguiente. Pero sí definitivamente pensé que este último libro es el que a lo mejor era el que iba a estar con más desacuerdos que acuerdos. Al final, como quiera, respeto la visión de cada quien, pero ese es un top al final. Y se tiene que elegir uno. Uno de mis autores favoritos, Neil Gaiman, de por sí existen muchas obras que me encantan, como Caroline, lo que es Stardust, American Gods, o inclusive la historia narrada nórdica bajo su visión. Está muy excelente ese libro también. El océano al final del camino. Es una de esas obras que es de fantasía, pero no es igual como la que comenté, la del Hobbit, que es más de aventura. Es un aprendizaje. Similar al Principito, tal vez, pero de una manera distinta de contar. Una manera muy profunda. De que nunca hay que olvidar de que somos el producto de ciertas experiencias desde la niñez a la adultez. Y que por lo regular lo olvidamos en la niñez. Fuera de la innovación de este mundo en este libro, lo que te llevas al final con gran profundidad es el increíble desarrollo y el sacrificio en sí de dar por alguien un futuro mejor o un futuro lleno de esperanzas, que va a haber obstáculos, pero lo manejas de una manera en que estés bien y siempre estés agradecido por eso o por esas personas que lograron a lo que ya has llegado a una vida adulta y que hemos olvidado por alguna vez en nuestras vidas. Increíble, magnífico. Les agradezco haber estado hasta el final de este top. Espero que les haya gustado. Un top según mi visión, pero que ojalá se tenga esa iniciativa para poder invitarlos a una librería y comprarlo o leerlo donde ustedes gusten. Cuídense y que tengan un excelente día. ¡Vamos!